Bienvenidos, Pablo y Judith, ¿cómo estáis? Muy bien. Bien, muy bien. Gracias. En primer lugar, si queréis compartir un poco quiénes sois, presentaros, vuestra trayectoria. ¿Comienzo yo? Bueno, yo soy Pablo Rivera, soy uno de los autores o coeditores del libro. Soy profesor agregado de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Soy investigador del grupo Esbrina. Esta obra que nos tiene aquí presente es parte también del trabajo que desarrolla un grupo que junto a mis líneas de investigación que conectan con el grupo se vinculan a el estudio y el análisis de los diversos entornos de aprendizaje que emergen en la sociedad digital, ¿no? Dentro del frame de la tecnología educativa y también en el ámbito de las desigualdades sociodigitales. Yo diría que por ahí es como donde desenvuelvo mi ámbito de investigación principal. Y yo soy Judith Jakobkis, también soy profe de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y miembro también del grupo de investigación Esbrina. Y yo he trabajado tradicionalmente temas relacionados con política educativa, con desigualdades, transiciones entre etapas educativas y bueno, y en este libro nos hemos metido un poco de pleno en el análisis a diferentes niveles del fenómeno de la plataformización de la educación. Muy bien, muchas gracias. ¿Y nos podéis compartir, sobre todo para la gente que no esté familiarizada, qué sería este fenómeno? Bueno, la plataformización educativa es un fenómeno que, bueno, básicamente se da en toda la sociedad, ¿no? Hoy en día la sociedad interactúa, socializa, conecta a través de plataformas digitales. La educación, por supuesto, no es un ámbito ajeno a esta realidad. Lo que nosotros estamos observando en gran medida es cómo este fenómeno colinda con otras dimensiones sociales que son importantes de considerar. Por ejemplo, dimensiones como la soberanía digital, derecho a la educación, la protección de la infancia, considerando que gran parte del fenómeno de plataformización de la educación no está siendo liderado por la administración pública, sino por corporaciones tecnológicas, ¿no? A nivel de innovación, distribución e implementación. Es un fenómeno al que merece la pena echarle el ojo. Este libro particularmente centra el foco en Cataluña, pero es un fenómeno que en general tiende a estar estudiándose progresivamente en distintos contextos. Todo esto que comentas tiene que ver al final con los aspectos éticos de las tecnologías digitales, de las plataformas digitales y las plataformas educativas. ¿Cómo se relaciona la investigación que habéis desarrollado y que se materializa en esta obra con los derechos de la infancia? Bueno, al final, cuando tú analizas cualquier fenómeno educativo, tienes un marco, ¿no?, que se asienta en los derechos que tienen las personas, pues, a recibir servicios educativos en igualdad de condiciones, a garantizar trayectorias educativas que sean provechosas, exitosas, que no estén interferidas por intereses otros. Y en este caso, como decía Pablo, ¿no?, el proceso de plataformización como que es un proceso en el que confluyen muchos intereses muy desiguales y que no todos están vinculados con la educación, el derecho a la educación de la infancia, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un montón de aspectos éticos que cruzan este fenómeno, pues porque eventualmente atentan contra distintas dimensiones del derecho a la educación y otros derechos, no solo a la educación, sino pues a la privacidad, a la intimidad, el derecho a la información, al libre ejercicio de la profesión, en el caso del profesorado, por ejemplo, ¿no? Y cuando tú introduces determinados elementos de interés privado o particular en un sistema público, por ejemplo, pues ahí hay conflictos de intereses y, bueno, no es siempre una lucha equilibrada, ¿no? Y por eso es un tema que nos preocupa especialmente en términos éticos. Claro, también, solo para complementar, que en el fondo parte de los derechos de la infancia que se están regulando en gran parte del mundo en el marco de la sociedad digital, impulsado por la observación número 25 que sacó las Naciones Unidas, que actualiza un poco el marco de derechos de la infancia en el año 88-89, también plantea el derecho que tiene toda la juventud a conocer toda la infancia, a conocer distintos entornos digitales y no que haya una predominancia de uno. Yo creo que aquí es donde hay un aspecto que nos empezó a preocupar mucho con Judith y con el grupo, de ver que en general, por ejemplo, lo que pasa en Cataluña, pero también es una inercia en el Estado español, en Europa y en distintas partes,
es que tienden a haber determinadas corporaciones tecnológicas que distribuyen sus plataformas y son las que principalmente están en el espacio educativo, lo que en ese sentido podría atentar contra el derecho de la infancia a conocer distintos entornos digitales. No, más allá de, por ejemplo, no es normal que un niño o una niña considere, o sea, no es lo ideal, no sé si hablar de normalidad, pero no es lo ideal que un niño o niña considere que Internet es Google, por ejemplo, ¿no? Pero nos damos cuenta que muchos de nuestros niños y niñas conocen la palabra Google antes de lo que son derechos humanos, democracia, justicia, y eso es algo que por lo menos tenemos que empezar a analizar y desvelar. Y todo esto que estáis comentando se relacionaría con un concepto que creo que también es como una idea clave en nuestra investigación, que es el de la soberanía digital. Sí, justamente ligando, ¿no?, con lo que decía Pablo, la soberanía digital es un concepto, la soberanía es un concepto político muy clásico, ¿no? En el campo digital o tecnológico tiene que ver, pues, con la infraestructura que hay, ¿no? Con no solo los programas o el software o las plataformas que hay, sino con las propias máquinas que tenemos, los cableados, pero tiene que ver también con la capacidad técnica para entender el mundo, técnica o no tan técnica, pero para entender el mundo en el que estamos viviendo. Aquí es donde lo digo con lo que decía Pablo, ¿no? Si tú tienes una población que solo conoce o que limita el concepto de entorno a una partecita muy pequeña del entorno y que además está provista por una empresa privada que tiene unos intereses que pueden ser muy legítimos, pero que no son educativos, son mercantiles, entonces, se ponen en tela de juicio determinadas libertades, por decirlo así, de la población que tienen que ver con la soberanía, que al final es, así muy llanamente, ¿no?, la capacidad de decidir sobre los procesos que nos afectan, y en este caso sobre los procesos tecnológicos que nos afectan, de cambiar de opinión. Si yo hoy, como escuela, por ejemplo, ya no quiero más usar la plataforma de Google, ¿puedo cambiar de plataforma? Si no puedo cambiar de plataforma, o no puedo hacerlo fácilmente, o no puedo hacerlo de forma relativamente autónoma, entonces no soy soberana de mi decisión o de ese servicio que estoy usando. O un servicio que hoy uso gratuitamente, como es el de Google, ¿no?, en una escuela, ¿pueden cambiar las condiciones por parte del proveedor sobre este servicio? ¿Y yo qué hago al respecto, ¿no? Si mañana decide Google cobrarle a todas las escuelas, puede hacerlo, es su servicio, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones entre la infraestructura, el software que usamos, las plataformas que usamos y la capacidad que tenemos para decidir y para entender dónde se guardan los datos, qué tipo de programas utilizamos, etc., es toda esta montaña de cosas que tienen que ver con la idea de soberanía. La obra que habéis coordinado se ha dado a partir de una investigación. ¿Queréis explicar un poco qué habéis hecho, en qué ha consistido, cómo ha sido el marco de la investigación? Sí, se trata del proyecto EDIT. En la página web del Grupo de Investigación Endrina está un poco toda la descripción del proyecto con los informes, las publicaciones que hemos hecho en el apartado proyectos, en la página web, endrina.eu. Básicamente se trató de una investigación en colaboración con la FAC, ¿no?, la Federación de Familias de Cataluña, ¿no?, y con financiamiento también de la Generalitat, lo que nosotros justamente con todo este tema que te comentábamos recién, nuestra responsabilidad fue, dentro de un proyecto que tenía muchas fases, liderar la parte investigativa situada en Cataluña. Lo que hicimos fue en instituciones públicas, es decir, centros educativos públicos, valorar la presencia de las plataformas digitales corporativas en los procesos de gestión, pero también pedagógicos, que era lo que mencionaba Judith. Pero la soberanía digital también la analizamos en función de cuánta soberanía o cuánto derecho al tipo de enseñanza de un docente también se pierde con la predominancia, por ejemplo, en una plataforma. Y trabajábamos, eso sí, muy vinculado también a los objetivos fundacionales de AFAC, con cómo proteger la infancia ante la predominancia de un uso de una plataforma en particular, que en Cataluña más del 90% de las escuelas, por ejemplo, es Google, ¿no?
Entonces lo que hicimos fue, en un trabajo intenso, que hicimos como en 6-8 meses, bastante intenso de hecho, en distintas escuelas, institutos e institutos escola de Cataluña, fuimos a hacer observaciones, fuimos a hacer entrevistas con distintos representantes de la comunidad educativa, equipos directivos, representantes de transformación digital del centro, docentes, alumnado, y también hicimos un cuestionario a familias también de Cataluña, un cuestionario casi a 2.900 personas al que se le envió. También esto en conjunto con entrevistas a expertas y expertos y un análisis en el ámbito, ¿no?, de la inclusión digital en contexto educativo, y también el análisis del marco regulador vigente en 3 dimensiones, ¿no?, a nivel internacional, Estado español y Cataluña. Por lo tanto, este libro lo que hace es presentar los resultados organizados en 6 dimensiones particulares del derecho que emergen de este análisis del marco regulador, ¿vale? Entonces, como el equipo Esbrina trabajó junto a FAC en el análisis y en la generación de propuestas, la estructura del libro tiene el propio orden, ¿no? El primer capítulo es una presentación de lo que yo estoy comentando ahora, los 6 capítulos son las 6 dimensiones de derecho que trabajamos, y un último capítulo que hicimos con Judith, que son más en la línea de recomendaciones. No sé si me dejo. No, creo que no. Sí, es cierto que este proyecto como que continúa ahora. Con Judith estamos liderando un proyecto ya que nos permita analizar este fenómeno más en un marco de Estado español a continuación, porque esta fue una primera aproximación que se hizo en el contexto catalán. Y justamente yendo entonces a esta última parte donde abordáis más las recomendaciones, propuestas, ¿podéis compartir algunas líneas de cara a que se puede hacer desde las escuelas, familias, para proteger la infancia y la soberanía digital que comentabais? Sí, hay como distintos niveles de actuación, ¿no? Todos los actores de la comunidad educativa pueden jugar algún papel, aunque sí que es verdad que en nuestra opinión quien tiene que liderar al final, porque es la responsable de garantizar el derecho a la educación y los derechos de la infancia, es la administración pública, pero en cualquier caso hay algunas cosas que sí que hemos ido identificando que son recurrentes con independencia del centro que hayamos analizado, el nivel educativo que hayamos analizado, y que tienen que ver con, por ejemplo, la falta de conocimiento sobre las regulaciones existentes por parte de las escuelas, de las familias, de la propia infancia y de la propia administración. A veces en Europa tenemos la regulación más estricta y más proteccionista, digamos, en cuanto, por ejemplo, a la privacidad, a protección de datos personales. Pero muchas veces esta información no llega a las personas que al final terminan custodiando de algún modo esta información, ¿no? Entonces lo que nos damos cuenta es que es importante como ir traduciendo estas normativas de forma que sean entendibles y asumibles por las personas que tienen que al final ponerlas en marcha, ¿no? Y esto aplica tanto a las normas legales como a las propias condiciones de uso de las plataformas que proveen las corporaciones, ¿no? En el estudio y en el libro también hemos analizado condiciones de uso de estas plataformas, de algunas de ellas, y claro, se te atragantan mucho cuando las lees, las pocas personas que las leen, ¿no? Sí. Son bastante incomprensibles, bastante incumplibles, bastante vagas, ¿no? Entonces, todo el trabajo como de ir cribando, de ir tamizando este vocabulario tan duro, que es el vocabulario de lo legal, ¿no? Cómo lo bajamos para que las escuelas entiendan hasta dónde llega su responsabilidad, cómo se les puede exigir, qué pueden exigir ellas a los proveedores, qué pueden exigir a la administración. Y por parte de la administración, un trabajo, en nuestra opinión, como nos decía un entrevistado, a mí me encanta esta comparación que él decía, que hay que proveer servicios que vengan con cinturón de seguridad. Porque igual que se hizo con los coches, que parecía impensable que tú pudieras... Claro, tú no puedes obligar a las personas que van en el asiento de atrás a que se pongan un cinturón de seguridad si el fabricante no ha instalado ese cinturón, ¿no? Y él decía, las plataformas vienen sin cinturón de seguridad. Hay que obligar a los proveedores, a los fabricantes en este caso, a
desde el diseño de las propias arquitecturas, desde las propias infraestructuras, a garantizar que son cumplibles algunos derechos, que ahora mismo está por ver, ¿no? Sí. Y sigue tú. No, yo básicamente, es lo que dice Judith, así como a rasgos puntuales a la administración pública. Hay que demandarle, ¿no?, ampliar su base social de expertos técnicos, pero también expertos jurídicos que, como decía Judith, el marco regulador está, pero hay que saber aplicar el marco regulador, ¿no? No basta con que esté el marco regulador. A los centros educativos que en el contexto de la autonomía escolar también se les permita estar a la comunidad escolar formada en una diversidad, o conocer una diversidad de plataformas distintas a las predominantes, también una responsabilidad que tiene que favorecer la administración pública. A los equipos directivos de las escuelas también favorecer formaciones diversas de sus maestros y maestras en plataformas, no siempre haciendo la predominancia de aquellas que se imponen y que están más distribuidas. A los maestros también hacer un uso que sea más reflexivo de las plataformas. Nosotros conocimos escuelas que trabajaban con plataformas digitales corporativas, pero tenían una tendencia, en algunos casos, a hacer la pregunta pedagógica, a darle una soberanía pedagógica previa, que ya es un ejercicio que tiende a proteger la infancia. A los chicos y a las chicas del alumnado en general, a utilizar ese espacio seguro, a creer que hay un entorno que lo protege, y a las familias acompañar también en su uso en casa y no dejar que los niños y niñas estén entrando abiertamente a la información que se puede proveer de esas plataformas sin la supervisión de adultos. Es un derecho que tiene la infancia en ese acompañamiento. Estas recomendaciones finales van en esa línea. Aquí te mencionábamos algunas como generales, pero están más detalladas en ese último capítulo. Habrá que leerlas. Sí. Y me parece también valioso de por sí la reflexión que, aunque pueda parecer ahora hablándolo obvia, pero a lo mejor no es algo en lo que caigamos, de cómo esos intereses que comentabais al inicio de las plataformas digitales educativas pueden no ser intereses educativos, sino mercantiles. Entonces, en ese sentido, creo que es muy, muy importante el trabajo que estáis haciendo. Sí, justamente has usado, ¿no? Y esto lo modificamos, claro. Es que fue un trabajo que hicimos, ¿no? Sí, justo al principio del proyecto nosotros, y de hecho creo que en el nombre oficial del proyecto aparece el concepto plataformas digitales educativas, ¿no? Y aquí plataformas educativas digitales, y aquí Juliana Raffagelli, para atribuir a quien hay que atribuir, ella nos decía, son plataformas digitales, no son educativas. Lo educativo, si acaso, hay que demostrarlo. Lo que sabemos que son es plataformas digitales. Y así es, son plataformas digitales que se usan en el entorno educativo, porque al final ninguna de estas grandes empresas, obviamente hay empresas que se dedican a proveer servicios educativos, digitales o no, pero tienen un propósito educativo, un propósito pedagógico. Tienen personas adentro trabajando que han estudiado lo que hay que estudiar para pensar cuál es la mejor manera educativamente de llegar. Pero las grandes empresas que conocemos son empresas de publicidad, en el caso de Google, de venta de servicios y productos, en el caso de Amazon, de venta de software, en el caso de Microsoft. Entonces, son plataformas digitales que usamos en el campo educativo, igual que un día empezamos a usar PowerPoint para dar clases, cuando era un instrumento que fue pensado para presentar rendimiento de cuentas, ¿no?, de empresas. Es una lógica muy poco educativa la que tiene PowerPoint, de estructura del contenido, etcétera. No se parece mucho al tipo de fluir de una explicación de una clase, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que hemos visto de forma muy recurrente en el trabajo, ¿no? Cómo se dejan de lado muchas veces los intereses educativos y se supeditan a una herramienta determinada que te ha llegado un día como docente, tú tampoco has participado demasiado en el proceso de selección de esa herramienta, y la entiendes como una herramienta, cuando a veces es mucho más, ¿no?, de estructura mucho más de lo que a veces nos damos cuenta en nuestra propia práctica profesional, nuestra manera de pensar y de acercarnos al fenómeno que sea que estamos trabajando en el aula.
Sí, yo creo que este libro lo que aporta justamente es lo que dice Judith, una aproximación al fenómeno que está escrito de una manera que permite la comprensión como transversal de la sociedad. Y lo digo porque muchas veces nosotros y nosotras en los contextos educativos instalamos un problema. Fuimos a observar un problema que a la medida que presentábamos las preguntas, por ejemplo, de la pauta de entrevista, concientizábamos a la comunidad educativa y escolar de lo que pasaba. Entonces fue un aprendizaje mutuo para nosotros conocer lo que pasaba en la escuela y para la escuela reflexionar sobre este tema. No es para nada un libro que cierra el foco analítico, lo abre, ¿no? Y también crea como una ruta para que desde aquí se empiece a profundizar. Nosotros ya estamos en una, pero bienvenidos quienes quieran aportar más información sobre este tema. Pues muchas gracias y esperamos ahora también ver cómo continúa con el nuevo proyecto en el que estáis. Muchas gracias. Muchas gracias.